Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos, experto en economía, analista político, uno de los economistas heterodoxos en el país. Economista Dávalos, muy buenos días. ¿Cómo mira usted la situación del país? Anuncios que el gobierno nacional los califica como positivos, la renegociación de los bonos del Estado y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, según el gobierno, permitiría inyectar a la economía desde el sector público unos 6.500 millones de dólares. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, un saludo muy cordial, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, este es el segundo acuerdo de facilidad ampliada que se firma con Fondo Monetario en apenas 2 años. Ya se había suscrito un acuerdo de facilidad ampliada por 4.200 millones de dólares en marzo del año pasado, que fracasó por las movilizaciones de octubre y porque la Asamblea finalmente no aprobó la Ley de Crecimiento Económico de noviembre del año pasado. Por eso fracasó este acuerdo y ahora el gobierno retorna nuevamente al Fondo Monetario Internacional para pedir otra vez un acuerdo de facilidad ampliada. Este acuerdo de facilidad ampliada que se suscribe con el Fondo Monetario forma parte de las condiciones que pusieron los tenedores de bonos de la deuda para aceptar el proceso de renegociación de bonos de la deuda, ¿no? Cabe advertir además que estos bonos que se renegociaron son bonos que fueron emitidos por el gobierno de Lenín Moreno, no son bonos que pertenezcan en su mayoría al gobierno anterior. Efectivamente, desde 2017 a 2020, el gobierno de Lenín Moreno ha emitido alrededor de 14.000 millones de dólares en bonos de la deuda. Con esos bonos los que se renegociaron y los tenedores de bonos le exigieron al país que firme con el Fondo Monetario y que además los recursos del Fondo Monetario sean destinados para garantizar estos bonos de la deuda, ¿no? Aclárenos algo, por favor, economista Dávalos. El gobierno ha señalado, si no me equivoco, que un 95% de los bonos del Estado han sido renegociados. ¿Se refiere exclusivamente a aquellos bonos emitidos en el gobierno de Lenín Moreno o a los bonos en general? Pues ese es el anuncio, como le señalo, que ha dado el gobierno. ¿Cuánto hay en bonos? En bonos en este momento hay 17.000 millones de dólares. De esos 17.000 millones de dólares, 14.000 corresponden a bonos emitidos por Lenín Moreno. De esos 17.000 millones que se renegociaron, ya el 98% de tenedores de bonos de la deuda aceptaron la renegociación. ¿Qué significa la renegociación? Significa cambiar la fecha de vencimiento y canjear por otros bonos. La fecha de vencimiento que estaba prevista al 2030 se extiende al 2035 y al 2040. Es decir, Lenín Moreno simplemente traslada la deuda que tenía que pagar el país hasta el 2030, la traslada al 2040 y complica la vida de los próximos gobiernos, ¿no? Este proceso significa que tenemos que pagar intereses, ¿no?, sobre esos 17.000 millones. Al final, en el año 2040, ¿cuánto habremos pagado en capital e intereses? 27.000 millones de dólares. Eso es el proceso de renegociación que hizo Lenín Moreno. Bonos que prendían al 35% de su valor, Lenín Moreno lo reconoció a cerca del 90% de su valor. Por eso es tan caro este proceso de renegociación. Pero una de las condiciones que establecieron los tenedores de bonos para aceptar la renegociación de la deuda ecuatoriana fue la suscripción de un acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo que acaba de cumplir. Ahora, para el Estado ecuatoriano, si no entendemos mal, economista Dávalos, los bonos tienen el valor nominal más allá del precio que puedan tener en el mercado. Es decir, el gobierno, si es que no se hubiese hecho la negociación, no es que se beneficiaba de ese valor o de esa cotización, de esa valoración de solamente un 30% de los bonos, pues no resulta ni ético ni viable el negociarlo, salvo que haga por algún tipo de tercerización. Lo que pasa es que cuando se entra en procesos de negociación, se establecen las condiciones de la negociación. Y las condiciones son los precios que tienen porque se tienen a futuro. Es decir, si un bien, por ejemplo, si un auto está en $15,000, pero su precio de mercado es 20,000, se negocia sobre los 15,000, no sobre los 20,000. Entonces, eso son las leyes de la oferta y la demanda.
Entonces, si se acepta el precio nominal, el precio del contrato que dice 20.000 y sobre ese valor se negocia, entonces ya se pierde una diferencia. Es lo que hizo el gobierno. Hay una palabra que no nos gusta utilizarla, pero quizá cabe en este momento, palabra que se la acuñó y se la utilizó profusamente durante el bucaramismo. Esta acción del gobierno podría ser calificado como un sinceramiento del valor de los bonos. Sí, pero más allá de eso está el hecho de que no es el gobierno de Lenín Moreno el que tiene que pagar las consecuencias de esta negociación. Claro, se lo posterga y se lo posterga además, evidentemente. Entonces, puede ser que el gobierno de Lenín Moreno tenga la argumentación suficiente para respaldar o legitimar, pero quien tiene que pagar lo que hizo Lenín Moreno serán los próximos gobiernos. Es decir, estamos dejando una pesada herencia a las futuras generaciones, con recursos de los cuales no sabemos cuál fue su destino. Porque si con esos recursos Lenín Moreno hubiese construido represas hidroeléctricas, autopista, qué sé yo, a Cuenca, Guayaquil, habría sido conveniente que las próximas generaciones sepan que hubo una infraestructura que se construyó y que ellos están pagando por eso, ¿no? Pero en este momento hay 14.000 millones y no sabemos exactamente en qué se gastaron. Pero usted nos está diciendo claramente que preferiría la política que aplicó el expresidente Rafael Correa, el de gastar todo lo que se pueda, no ahorrar, es decir, hacer obra utilizando todos los recursos que se tengan. Esta misma situación generó otro tema. De inmediato le doy la palabra, economista Dávalos. Esto generó otro tema paralelo, el de traer del exterior, de entidades financieras internacionales, ingentes cantidades de fondos de inversión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recientemente hablábamos con el señor Watt, el presidente del directorio del IES, y él cifraba en 9.000 millones de dólares la tenencia de bonos del Estado del IES. Explíquenos esa situación, pues, dada la situación financiera en la que se encuentra el IES, es imposible pensar que el IES vaya a devolver ese dinero. Se beneficiará, sí, de los intereses que generan, pero quisiéramos, dentro de esta problemática que tiene múltiples aristas, nos explique esta situación también de IES. Bueno, primero que todo quiero indicar que hay que cumplir con la ley. O sea, no tiene nada que ver que seamos críticos del gobierno actual, del gobierno anterior, del gobierno que venga, ni mucho menos, sino que todos los gobiernos tienen que cumplir con la ley. Y la Constitución, en su numeral 3 del artículo 290, dice que el endeudamiento solo será para infraestructura pública o renegociación en mejores condiciones. Es decir, hay 14.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento. Esos 14.000 millones, de acuerdo a la Constitución, tienen que traducirse o en renegociaciones o, en consecuencia, en obra pública. Entonces, más allá de lo que uno pueda pensar con respecto al gobierno, está el cumplimiento y respeto de la Constitución. Y lo segundo, la deuda, por así decirlo, las posiciones en liquidez que tiene el Estado en el IES no son de 9.000, son de 12.000 millones de dólares. Son las inversiones, porque el IES tiene inversiones privativas y no privativas, son las inversiones que tiene el IES. El IES compra papeles del Estado, o sea, compra esos papeles y el Estado paga un interés por esos papeles. Pero el IES o compra papeles del Estado o compra papeles del sector privado. Pero tiene que comprar necesariamente papeles, o sea, porque eso establece la ley. Es decir, el IES tiene una liquidez y no puede gastarse esa liquidez, porque hay un régimen de capitalización. En el régimen de capitalización, la ley le obliga al IES a comprar papeles. Y tiene que comprar los papeles más seguros y además los papeles más seguros y los papeles con el más alto rendimiento. Entonces, esos papeles los da el Estado. Pues lo otro es negociar al sector privado, que el sector privado pague las altas tasas de interés, que son 6-7%, y al mismo tiempo que sea seguro. Pero eso dice la ley, estimado. O sea, la ley le pondría de otra manera la pregunta, esto tratando de entender las preocupaciones que existen sobre la situación de desfinanciamiento del IES. ¿El IES puede aspirar en alguna circunstancia en el corto o mediano plazo, en caso de requerirlo, a poder monetizar
esos bonos del Estado que tiene en sus manos por este monto que usted lo corrige, no sería de 9.000, sino de 12.000 millones de dólares. El IES puede monetizarlo de acuerdo al plan de monetización y conforme monetiza va pagando a los beneficiarios, porque se llama sistema de capitalización. Es el sistema que rige la seguridad social. ¿Qué significa ese sistema? Que conforme ingresan los recursos se compran papeles financieros y con los intereses que generan esos papeles financieros se paga a quienes son pensionistas o beneficiarios. Pero más allá de los intereses me refiero más allá de los intereses me refiero al capital. Sí, pero es lo que dice la ley, es eso. Es decir, el IES no puede gastarse el dinero que tiene, no hay cómo. Si el IES recauda, qué sé yo, este mes $100 millones, por decirlo, no puede gastar esos 100 millones. Tiene que comprar papeles y con los intereses tiene que pagar a los pensionistas. ¿Quién le compra esos papeles? Y lo que se prevé justamente ahora, si los intereses no alcanzan para mantener el sistema de jubilación y el sistema de salud, tampoco tiene esa opción el IES. Sí, pero ese es el sistema de capitalización. Lo que tendríamos que hacer es cambiar la ley para hacer un mix entre un sistema de capitalización y un sistema de reparto. Es decir, que se vayan compensando los dos sistemas. Pero la ley, la ley dice eso, estimado. Bien. La ley dice que es un sistema de capitalización. En todo caso, economista Dávalos, ¿cómo mira usted la situación general del país? El gobierno señala de que ha tenido menos de 4.000 millones de dólares, 4.000 millones y algo más de ingresos que no le llegaron en el marco de la pandemia y de acuerdo a distintos analistas requeriría aún de financiamiento extra en el orden de unos 7.000 millones de dólares para este ejercicio fiscal. ¿Cómo mira usted esta situación? Efectivamente, el gobierno ha dejado de percibir ingresos por petróleo y también por recaudación, sobre todo del IVA, pero no de lo que yo he visto, de las cifras que yo tengo. O sea, por ejemplo, he hecho un análisis de las cifras por deuda interna, deuda externa, y el gobierno había recibido el mes de junio, había recibido alrededor de unos 13.000 millones de dólares, ¿no? Que corresponde más o menos al 90% de la meta establecida, porque efectivamente se le cayó la recaudación del IVA, pero en cambio subió la recaudación del impuesto a la salida de divisas y también subió la recaudación por el concepto de impuesto a la renta. Cayó el IVA porque obviamente no hay consumo, cayó el precio del petróleo, pero se está recuperando el precio del petróleo. De hecho, ya aquí en este momento encaja alrededor de unos 2.300 millones de dólares de las exportaciones de petróleo, es decir, sí hay recursos, y además ha recibido recursos de alrededor de 2.000 millones de dólares de la cooperación internacional, de los organismos internacionales, y ha hecho emisiones para este año y tiene deuda interna. Es decir, el gobierno sí tiene posibilidades de salir de la crisis, el gobierno sí tiene formas y mecanismos para afrontar sus problemas de liquidez, tiene recursos por el concepto de deuda multilateral, deuda bilateral, etcétera. Pienso que no es tan desesperada la situación del gobierno. En realidad lo que el gobierno está haciendo es una asfixia intencional para justificar sus estrategias de privatización, sus estrategias de acercamiento al Fondo Monetario. Los recursos para pagar los salarios los tienen. Está en la caja fiscal, acabo de revisar los clasificadores de gasto, acabo de revisar la consolidación fiscal y tiene recursos para pagar. Tiene recursos líquidos. Sí, recursos líquidos para pagar. Pero usted está diciendo que el gobierno está haciendo algo que es realmente muy cruel, el de tener a empleados públicos, a profesores, a maestros, el de estar permitiendo también sufrimiento en el área de la salud en semejante situación de la pandemia, teniendo el dinero allí y represándolo. Sí, tienen el dinero. Están ahí los clasificadores, están ahí la consolidación, está la ejecución. Fíjese, solo en el mes anterior se recaudaron en impuestos 900 millones de dólares. O sea, en caja hay dinero. Y esto lo hace el gobierno, según su punto de vista, solamente para sensibilizar, o si es que cabe el término, o socializar esta situación para que exista mayor apertura por parte de los ciudadanos, de los contribuyentes, a aceptar más endeudamiento por parte del gobierno.
Yo me imagino que sí, es una hipótesis que tengo porque no me explico cómo teniendo y tienen liquidez de 900 millones de dólares ahí, no pagan sueldos de salarios y no pagan a proveedores. Bien. El Banco Mundial, el Fondo Monetario y el BID les acaban de entregar 1.894 millones de dólares, ¿no? Este gobierno, economista Dávalos, va a estar en funciones, estamos ya 5 meses de las elecciones y 3 meses más estará habiendo un cambio de gobierno. Digamos que en 8 meses habrá un nuevo gobierno en Ecuador. Este nuevo gobierno que está por verse, quien resulta elegido, ¿en qué estado de situación va a recibir la economía ecuatoriana? En un estado muy lamentable. Vamos a tener un desempleo récord, ¿no? Récord en este momento. El pleno empleo va a ser de apenas del 15% de la población económicamente activa, ¿no? Y vamos a tener un nivel de desempleo y de pobreza. Y por vez primera va a aparecer del país la crisis alimentaria, o sea, que eso antes no había. ¿Qué es la crisis alimentaria? Es personas que no tienen para comer. Vamos a tener problemas de desnutrición y de hambre, ¿no? De hambrunas aquí en el país, producto de las políticas de este gobierno, porque dinero tenía, o sea, tenía la posibilidad de solucionarlo todo, pero no lo hizo. ¿Por qué razones? Nadie lo sabe. Un comentario final, economista Dávalos. El gobierno ha dicho que con los fondos frescos que supuestamente provendrían del Fondo Monetario Internacional va a cubrir los atrasos con proveedores y con empleados y trabajadores del sistema público, va a reactivar la economía y va a entregar bonos sociales. Eso es una mentira, o sea, porque el artículo 126 y el artículo 129 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas le prohíben hacer eso. El momento en que el ministro de Finanzas utilice los recursos de endeudamiento para pagar sueldos y salarios, va preso, a la cárcel por peculado. La ley le prohíbe al ministro utilizar recursos de endeudamiento para gasto corriente. Si el gobierno ha dicho que con esto va a ponerse al día, le están mintiendo a la gente. O sea, no, para nada. O sea, no hay cómo. O sea, los proveedores y los sueldos y salarios solamente pueden pagarse con un ingreso permanente. Y tienen el ingreso permanente ahí. Hay 900 millones solamente de este último mes. ¿Por qué no lo hacen? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que los recursos del Fondo Monetario no pueden ser utilizados para cubrir atrasos fiscales, es prohibido por la ley. Que el gobierno dice que va a cumplir atrasos fiscales, le está engañando al pueblo ecuatoriano. La ley, insisto, artículo 126, inciso 126 y artículo 129 del Código Orgánico de Planificación prohíben tajantemente eso. Y si el ministro lo hace, eso se llama peculado, y eso es una causal penal que podría llevar a la cárcel al ministro. Por lo tanto, el ministro no lo va a hacer. No se va a cumplir con recursos del Fondo Monetario, no se va a pagar ni un solo centavo en sueldos salarios, ni un solo centavo a proveedores. La ley no lo permite. Ahora, viendo desde el otro punto de vista, desde el otro lado, el Fondo Monetario Internacional, según ha trascendido también, en sus expectativas tiene una exigencia hacia el gobierno de seguir reduciendo el tamaño del Estado, pero también ha hablado de que espera una reforma tributaria. ¿Qué es lo que tendría que esperarse en estos dos temas? El Fondo Monetario le va a exigir al país que se incremente el IVA en alrededor de 3 o 4 puntos al 18-19%. El Fondo Monetario le va a exigir una consolidación fiscal del 3,5% del Producto Interno Bruto, es decir, una reducción del tamaño del Estado en alrededor de 7.000 millones de dólares. El Fondo Monetario le va a exigir al país que elimine el impuesto a la salida de divisas y con eso posibilita la fuga de capitales. El Fondo Monetario le va a exigir al país que elimine o reduzca el coeficiente de liquidez doméstica. Con eso se cae la posibilidad de reservas y la dolarización. El Fondo Monetario le va a exigir al país que decrete o que apruebe una ley de autonomía del Banco Central, de autonomía e independencia del Banco Central. El Fondo Monetario le va a exigir al país que elimine los techos de tasas de interés, de tal manera que ahora los bancos puedan cobrar lo que les da la gana a los créditos que tengan las personas. Eso, entre otras características, lo que tiene la carta de intención. Ya. Un comentario, ahora sí, finalísimo. Economista Dávalos, no sé si está siguiendo usted lo que sucede con el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando un hombre de Trump está como candidato y con el apoyo de varios países latinoamericanos para asumir la presidencia, rompiendo una tradición de 70 años que ha privilegiado siempre a financistas latinoamericanos
dirigir este importante organismo que tiene muchísimo que ver con las soluciones a los desequilibrios sociales que se han exacerbado particularmente en esta época de pandemia? Bueno, tenemos por vez primera en el BID un candidato directo del gobierno norteamericano. Siempre el BID ha sido manejado por personas del continente que no sean Estados Unidos. El último fue Alberto Moreno de Colombia, no muy allegado al presidente Uribe, además Alberto Moreno. Ahora este nuevo Mauricio Claver Carone. Exactamente, que proviene del Estado, del gobierno norteamericano, tiene el apoyo de, entre otros países, de Jamaica y Ecuador. Y de hecho ha manifestado esta persona que reclutaría, dice, a Richard Martínez para el BID, ¿no? Lo que establece una política corporativa. Es decir, Richard Martínez está haciendo méritos para trabajar en el BID, ¿no? Por eso en este momento tiene posiciones tan fundamentalistas del dogma neoliberal, pues, ¿no? Está haciendo méritos para arriba, para Estados Unidos, para el nuevo presidente del BID. Y eso significa que está poniendo en riesgo la política económica del país. Y esta es una elección que se concretará en 10 o 11 días. Pero es medio común. Recuerda tú que Augusto de la Torre hizo lo mismo. Augusto de la Torre suscribió la carta de intención más radical con Alberto Dají de 1994 y después de eso Augusto de la Torre terminó de vicepresidente del Banco Mundial, pues, para América Latina. Entonces, es un procedimiento estándar, si tú quieres, de ministros de Finanzas que empiezan a hacer política pública en función del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, ¿no? Sugiere que este apoyo del gobierno nacional en esta polémica elección aspira a una recompensa que irá en beneficio de Richard Martínez. Efectivamente, y eso plantea una distorsión de la política económica, ¿no? Es una visión ya corporativa de la política económica. Richard Martínez no está pensando en el país, está pensando en su futuro personal. O sea, cómo proceder de tal manera que le vaya mejor y pueda venderse mejor al mismo. Bien, queremos agradecerle al economista Pablo Dávalos, experto en economía, analista político.